95 kilómetros de marca de Segovia. Yo no soy el trovador, pero ¿dónde me traes? No estamos en Historietas de Segovia. Ya me han mandado la ubicación, 95 kilómetros acabo de hacer desde Segovia. ¿Por qué me citas aquí? Si esto no es Segovia, nos hemos ido de la provincia. Pues estamos en un sitio maravilloso, ¿no? Sí, Fíjate, sí, maravilloso es. Mudéjar más espectacular, ¿no? ¿Historietas del Castillo? No. No, Historietas de Segovia. Y recuerda el capítulo y ¿cómo se llama? Se llama La Plazuela del Sacrificio. La Plazuela del Sacrificio. Estamos en la maravillosa villa vallisoletana de Medina del Campo. Bienvenidos a Medina del Campo. Tiene su explicación, ¿verdad? Claro que sí, claro. Sí, estamos aquí en el Castillo de la Mota, ¿no? Que es uno de los castillos mudéjares de los más espectaculares que hay en España, muy conectado visualmente, por cierto, con un castillo segoviano, que es el Castillo de Coca, cuyo señor, Antonio de Fonseca, hablaremos de él, pero ya más adentro cuando andemos por la ciudad. Por la estamos villa, ¿no? En una mota, estamos en una zona alta de Medina del Campo, sí. Y hemos venido aquí a hablar de Segovia, de los comuneros, de la revuelta comunera y de la defensa que hicieron los medinenses por nuestra ciudad, por Segovia. Efectivamente, esa es la idea, ¿no? La idea es que traemos a los segovianos a este lugar maravilloso para ver esa conexión que tenemos, una conexión que yo entiendo que es sagrada entre Segovia y Medina del Campo y que es importantísimo el renovar el recuerdo del sacrificio de los medinenses por preservar la identidad o sobre todo la existencia de la propia ciudad de Segovia. Habitantes de esta Villa de las Ferias, que se llama. Sí, señor, es una ciudad, me gusta decir ciudad, es una villa, ¿no? Pues una población de las más significativas a lo largo de la Baja Edad Media, ¿no? Sobre todo a partir del año 1421, que Fernando de Antequera era hijo del rey Juan I de Castilla, Trastámara. Esta ciudad tiene que ver mucho con los Trastámara, ¿no? Bueno, pues le entregó a su hijo Fernando, le entregó al infante Fernando de Antequera la ciudad de Medina del Campo, y él, como señor de Medina, en 1421 instauró la celebración de dos ferias anuales, ferias de intercambio, ferias francas, ¿no? En los cuales para atraer a todos los comerciantes, mercaderes de media Europa, porque realmente se convirtió en el centro de intercambio, sobre todo de la lana. Era el lugar donde se remataba, se vendía y se transfería, se compartía ese producto básico y esencial de la economía castellana, que era la lana, que es Medina del Campo, ¿no? Nos situamos en 1520, sí. Nos vamos a la Plaza Mayor a hablar de esas ferias y de todo lo que ocurrió en aquel mes de agosto, que fue un momento muy complicado. 21 de agosto de 1520, allí vamos. Y vamos a ver qué ocurre desde la Plaza Mayor de Medina y vamos a ir recorriendo algunas zonas de la maravillosa Medina del Campo y tratando de conectar con nuestra querida Segovia, para que veáis que Segovia está en todas partes, ¿no? Pues vamos a ese viaje en el tiempo, a 1520, recordando además que esto era una ciudad amurallada, ¿no? Sí, claro, la Mota, era la Mota, una ciudad repoblada en el siglo XI, a finales del siglo XI. ¿Estos serían restos de la... Estos son los restos de la muralla y debajo el arrabal que seguro que era Mudéjar, que es donde nace la ciudad de Medina del Campo. Estamos en la ubicación donde se concentró la artillería para defenderla, para que el pueblo, no sé si se pondrían alrededor de ella, para que aquí no llegaran las tropas realistas. Bueno, lo que se cuenta es que juntaron todas las piezas de artillería, todas las bocas de artillería que se contaba que tenían, y las concentraron aquí en la plaza, y el pueblo se puso alrededor porque preferían reventarlas y destruirlas antes que entregarlas a los realistas. Hay que recordar que, bueno, en realidad lo que ocurre es que una vez que no consiguen, sobre todo Rodrigo Ronquillo, el alcalde de Corte, y Antonio de Fonseca, el encargado, el realista principal, que es ¿no? No consiguen tomar Segovia por la defensa que experimentan los segovianos, ¿no? La llamada que hacen a Toledo, a Juan Padilla, a Madrid, a Juan de Zapata, ¿no? Entonces lo que hacen es intentar venirse hasta Medina del Campo para utilizar esta artillería que estaba ubicada aquí en la ciudad de Medina del Campo para atacar, tomar y romper la resistencia comunera en Segovia, ¿no? Y efectivamente vienen aquí y lo que hacen es concentrar artillería, pero yo creo que previamente lo que es una reunión en las puertas de Medina, ¿no? Donde se juntan estos dos líderes de las tropas realistas con 1.200 lanzas y 200 escopeteros, ¿no? Se concentran allí y llegan, claro, hay un intercambio aquí entre el corregidor, el corregidor y algunos de los regidores de Medina y esas huestes, esa fuerza militar realista que viene a recaudar, ¿no? a incautarse de las piezas de artillería. Venían preparados, venían, como dices, bien acompañados y bien pertrechados para
para hacer frente a esa oposición, pero fue una oposición dura del pueblo llano. Sí, no pero estaban preparados. Pero yo creo que ellos no esperaban que hubiese este tipo de resistencia, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos se supone que venían representando la voluntad del rey, ¿no? Antonio de Fonseca, que es el líder, ¿no?, de esta tropa realista. El corregidor, que era Gutiérrez Quijada, con Gil Nieto, salen y ellos dicen que sí. O sea, ellos en un momento, yo entiendo que como estaban en el poder y asumían, ¿no?, esa tendencia de soportar esa idea política que tenía Carlos I, pues deciden que sí, que sin ningún problema. Sí, llévenselo. Claro, pero es el pueblo el que se niega. ¿Por qué? Porque la revuelta de las comunidades conlleva el sacrificio, como se llama este capítulo, ¿no?, y el compromiso de la comunidad. Porque no estamos hablando de políticos luchando por una idea, estamos hablando de una comunidad defendiendo sus intereses. Por eso se niegan. Vamos, ¿en qué cabeza cabe que tú vas a dejar las piezas de artillería para que bombardeen otra ciudad, en este caso Segovia, ¿no? Precisamente por eso es por lo que cierran aquí filas y el pueblo de Medina del Campo se sacrifica en beneficio de Segovia. Se niegan a entregar las bocas de artillería, no las copas. De hecho, hay en uno de los testimonios que se cuenta, hay uno de los oficiales realistas que dice: pero bueno, ¿vais a permitir que se destruya vuestra ciudad por 8 bocas? No merece la pena, es por la comunidad, no por las 8 bocas. Es que no son 8 bocas, es que vamos a perder nuestra ciudad porque no se destruya Segovia, ¿no? Esa es la idea. Ese es el sacrificio, la plaza del sacrificio. Pero fíjate que pienso en el pueblo llano, sin estar armado, haciendo una oposición férrea, que bueno, consiguieron parar de alguna manera. Bueno, pero también tienes que pensar que no existía esa idea de nación, de concepto de nacionalidad, sino la idea de comunidad. Esa sí que existía, es una idea castellana, ¿no?, que está afincada en la profundidad de la historia y de la tradición que tiene esta tierra, ¿no? Entonces esa idea de comunidad les hace defender la comunidad. Y Segovia formaba parte de una comunidad que integraban las múltiples comunidades de Castilla. Entonces, permitir el arrase y destrucción de Segovia con las piezas de artillería que están aquí era permitir arrasar cualquier comunidad. Trovador, siempre te pregunto si están documentadas todas estas historietas que nosotros contamos. Claro que sí, y te quería preguntar si literalmente las piezas estaban aquí y el pueblo alrededor haciendo muralla. Literalmente, estaba el pueblo rodeando las piezas y además amenazando con destruirlas. Hay un momento en la negociación en la que Antonio de Fonseca dice que bueno, vale, pues que las dejen aquí, pero que se comprometan a no entregarlas a los comuneros si vienen a por ellas. Con lo cual dicen, bueno, lo llevas claro, ¿no? 2 palabras, ¿no? Que es la decisión que toma definitiva. Les da 15 minutos para largarse todos de la plaza y que puedan entrar las tropas realistas para hacerse con las bocas de artillería. ¿Qué pasa? Pero bueno. Los soldados del rey están entrando en la plaza y dicen que vienen a por los cañones. Está todo lleno. Vamos a cambiar de ubicación, vamos a un lugar que nos recuerda mucho a Segovia, ahora les contamos por qué, para saber qué ocurrió después de esos 15 minutos que da Antonio de Fonseca, que no nos olvidemos nunca que este señor era el señor de Coca. El señor de Coca. El señor de Coca, Por cierto, lo hemos apuntado antes en el inicio, pero ¿por qué había tanta artillería? Defendían a las ferias, a lo que había aquí. Sobre todo la presencia de los mercaderes, que además estamos hablando del 21 de agosto de 1520, quedaba nada y menos para el inicio de la segunda feria anual, ¿no? Entonces, claro, había que proteger todas esas mercancías, ¿no? Pues vamos a ver venga, que ocurrió. Venga, andando.
Si tuviera reloj miraría y te diría, bueno, no tengo, pero han pasado 15 minutos. 15 minutos. La decisión que se tomó fue claudicar, el pueblo dijo, cuidado que vienen todos estos soldados bien armados, los lanzas, ¿no? Que Las lanzas y los escopeteros, ¿no? Vale, ¿qué decisión tomó el pueblo? Pues bueno, si no se habían asustado al ver venir 1.500 personas armadas a tomar la ciudad para recaptar, que dirían ellos, ¿no?, en castellano antiguo, aquellas bocas de artillería, 15 minutos no van a cambiarlo nada. Por supuesto que no se movieron. Entonces Antonio de Fonseca, o eso dice la investigación, o eso dice la documentación, tomó la decisión de empezar a prender fuego en determinados puntos de la ciudad para provocar que el miedo a la destrucción de la ciudad obligara a los paisanos, a los medinenses a echar patas, salir corriendo y poder entrar a las tropas realistas a por las bocas, ¿no? Y ni aun con esas. No, de hecho empezó a arder la ciudad por los 4 costados y ellos el pueblo siguió defendiendo esas bocas de artillería hasta que, bueno, vieron que no había manera y se largaron, dejaron la ciudad ardiendo y se largaron, ¿no? Entonces ese es el sacrificio, ¿no? La plazuela de sacrificio, que precisamente estamos aquí en Medina del Campo, en la plaza de Segovia. En la plaza de Segovia. En la plaza de Segovia, recordando ese sacrificio. Si cerrara nuestra juglar al plano, pensaríamos que estamos en Segovia con el esgrafiado. El esgrafiado, la fachada, ¿no? Y la calle de Juan Bravo, además, ¿no? La calle de Juan Bravo. Curioso porque es un juego de ubicaciones al revés, porque estaremos dentro de muy poquito en la plaza de Medina del Campo en Segovia. Sí, señor, justo allí, ¿no? Yo creo que es interesante sobre todo recordar ese sacrificio, ¿no? Ese compromiso con la hermandad que unía a aquellas comunidades y cómo la ciudad, los ciudadanos, en este caso la villa de Medina del Campo, los villanos decidieron sacrificar su propia ciudad y fue un destrozo tremendo, porque tú fíjate que ardió gran parte de la ciudad, pero sobre todo se destruyó el convento de San Francisco, que es donde se guardaban las mercancías, ¿no? Los mercaderes guardaban la mayoría de sus mercancías en aquel convento y quedaron destruidas. No nos olvidemos que estamos en el 21 de agosto, como hemos dicho antes, en la Plaza Mayor, y quedaba muy poquito para llegar ya en octubre a la segunda feria del año, porque Medina del Campo tenía 2 ferias anuales, como hemos dicho al principio, tenía 2 ferias anuales, una al principio, una primavera y otra en otoño, que duraban 50 días cada feria, ¿no? Entonces, para organizar y que viniese toda esa gente y acomodarla, que vienen de todos los lugares de Europa, necesitaban más de un mes para preparar aquello, entonces estaba todo ya preparándose, ¿no? Todo el ruido que genera una feria de ese tamaño tan importante a nivel continental, pues necesitaba muchos días de preparación, y es en ese momento cuando se destruye la ciudad, ¿no? Con lo cual yo creo que es sorprendente, ¿verdad? Grandes y largas ferias de muchas mercancías, pero la base de la actividad era la lana, ¿no? Sí, señor, la lana es, de hecho este es el mercado básico, esencial de intercambio de lana en la Corona de Castilla. Era el principal mercado de la Corona de Castilla, la principal feria en la cual se intercambiaba la lana, ¿no? Por eso venía gente de Flandes, ¿no?, por la lana de Castilla, ¿no? Bueno, por tanto, incendio, el pueblo no se achantó, digamos, podríamos decirlo así, pero ¿qué ocurrió? El incendio continuó, se sofocó, en las horas siguientes, ¿cómo habla la historia de ello? Consiguen, la ciudad queda completamente dañada, no totalmente destruida, pero una parte muy importante de la ciudad queda destruida, más allá de las pérdidas económicas, las pérdidas de lo que es el caserío de la ciudad, que va desapareciendo, ¿no? Los realistas se van, con lo cual ellos triunfan en su defensa de Segovia, en su defensa de la identidad, que esto es una cosa que los segovianos nunca deben olvidar, y cada vez que pasen por la plaza de Medina del Campo, bueno, ya lo diremos luego más adelante, ¿no? La consecuencia, al día siguiente, pues claro, el corregidor salió por patas, pues claro, el corregidor había dicho que sí, que entrasen a por los cañones, ¿no?, a por las bocas de artillería. A uno de los regidores le trincan, que es a Gil Nieto, y a este le descuartizan. Al día siguiente lo trinca el pueblo y automáticamente lo mata, lo descuartizan completamente, es decir, una venganza brutal, y este consigue escapar, el Gutiérrez Quijada consigue escaparse el corregidor, pero bueno, hay una movida tremenda, ¿no?, en esta defensa de Segovia, y además es muy importante porque la destrucción de Medina del Campo del 21 de agosto de 1520 provoca la adhesión de múltiples ciudades y comunidades a la revuelta comunera, como por ejemplo Valladolid, que Valladolid no era proclive por ser sede del poder regional, de un centro importantísimo de poder económico y político, no era proclive la ciudadanía a formar parte de la rebelión, la destrucción de Medina del Campo directamente. Esto es inconcebible, ¿no? Vieron el ataque al pueblo y vieron también la resistencia del pueblo de lo que era capaz, ¿no? Sí, y eso sí. Supongo que animaría. Pero además ciudades, hablabas del apoyo de muchas ciudades, no solo de las que conocemos ahora de Castilla, hablabas tú de Valladolid, había apoyos
Bueno, otros lugares más lejanos. cuando hablamos de la guerra de las comunidades, cuando hablamos de la rebelión comunera, hay que tener presente que las comunidades de Castilla comprendían toda la corona de Castilla, no asociarlo a Castilla y León, a la comunidad autónoma de Castilla y León creada en la Constitución de 78. Hay que hablar, las comunidades estaban en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en Castilla, en León, en Castilla la Vieja, lo que es la Castilla y León actual, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en Murcia. Había tantos comuneros en Murcia o más que en Burgos o en León, en Toro, en Zamora, es decir, en algunas zonas del norte. Es decir, la rebelión comunera, la rebelión contra ese modelo de monarquía absolutista que relegaba los intereses del pueblo a los beneficios en interés de la monarquía en sí que representaban los Habsburgo, es una rebelión de toda una comunidad, de toda la población de la corona de Castilla. Y en los siguientes días hubo un desgobierno aquí, ¿o cómo? Quiero decir, la muerte del regidor, ¿qué ocurrió? ¿Quién estaba al frente? Lógicamente, pues el líder comunero, que era Luis Quintanilla. Entonces, Luis Quintanilla y también Micel Bernardino, sí, que el nombre es complicado, es Bernardino, pero es Bernardino. Bueno, pero se lo vamos a escribir ahora nosotros aquí. Lo escribí bien allí, ¿no? Bien, pues ellos son las dos personas que lideran la resistencia comunera y que luego lideran el gobierno de la villa de Medina tras la huida del corregidor y el degollamiento y descuartizamiento del otro regidor, ¿no? Esto evidentemente provoca, no es un desgobierno, es un nuevo gobierno cuando aquel gobierno que favorecía los intereses realistas, desaparece, ¿no?, ante la barbaridad de las consecuencias de las decisiones tomadas por Antonio de Fonseca. Bueno, tenemos que seguir avanzando en cómo continuó la historia, pero lo vamos a hacer desde otro lugar, no demasiado lejano, que ustedes conocen bien, que es desde Segovia. ¿Te acuerdas que hacíamos de oca en oca? Sí. Pues ahora de plaza en plaza. Para más señas, en Villa la justicia. Qué maravilla, Eduardo. Venimos de la plaza de Segovia de Medina del Campo y aterrizamos en la plaza de Medina del Campo de Segovia. Fíjate qué maravilla de plaza. A los pies de Juan Bravo. A los pies del capitán segoviano, sí señor. Bueno, oye, entonces, ¿qué ocurrió? ¿Claudicó el pueblo? ¿Tuvo que bajar un poco, agachar las orejas frente a las tropas realistas? ¿Cómo no hacerlo? Si los capitanes fueron ejecutados, luego todas sus posesiones fueron incautadas, la mayoría de los líderes acabaron pagando por haber participado y muchas más personas que no aparecen normalmente en los listados. Es decir, sí hubo un perdón general posterior, pero hubo un montón de gente excluida fuera de ese perdón porque necesitaba el rey desarrollar un escarnio sobre todo aquel movimiento que se había generado en las comunidades castellanas frente a la imposición de un modelo político que no correspondía o que no era la respuesta de aquella comunidad que tenemos, ¿no? Pero parece lógico que las tropas fieles al rey, las tropas realistas, tuvieran miedo a esa revolución, pero había algo más, hay una inquina especial en parar aquellos movimientos. ¿Un miedo a algo? Bueno, básicamente lo que subyace debajo de la guerra de las comunidades, que es exactamente la idea de constituir una nueva forma política que transformara completamente la idea de la monarquía. Eso queda resuelto y explicado a través de la redacción y creación de la llamada Ley Perpetua de Ávila, ¿no? No sé si es correcto llamarle la Constitución de Ávila. Eso decía Jefferson, ¿no? En el siglo XVIII, la Constitution of Ávila, ¿no? Efectivamente, es, probablemente la primera constitución liberal de la historia, pero bueno, quien realmente sabe de eso, de verdad, el que más sabe de eso aquí en esta tierra segoviana es Joaquín González Ferrero. Es una mala suerte, ¿no? Claro, autor del libro La Ley Perpetua, ¿no? Tenemos que tener suerte si lo pilláramos por algún... Bueno, espera, pero coño, pero sí que está ahí. La magia de la tele, la magia de televisión, el esfuerzo de la producción, y mírale, aquí tenemos a Joaquín, aquí así que Joaquín, vengan con nosotros, venga. que vamos a hablar precisamente, Joaquín. ¿Qué pasa? Encantado, ¿cómo estamos, Ramano? Un abrazo. Joaquín, precisamente venimos hablando de la Ley Perpetua de... Sí. Decía yo, ¿es correcto decir o hablar de la Constitución de Ávila? Es totalmente correcto. Es el primer proyecto constitucional de Europa que empieza a tomar forma precisamente en la Catedral de Ávila. Por eso así se le llamó la Constitución de Ávila y fueron los americanos los que le bautizaron de esta manera. Es correcto, sí. Porque parece que había decía yo, Eduardo, había una inquina especial en parar aquella revolución. ¿Qué miedo subyacía
en la realeza por parar aquello, y es que había ya ese germen de un nuevo estado, de una nueva forma. Los realistas necesitaban dosis masivas de Tanagel para contener la diarrea ante el temor que representaba lo que anunciaban los comuneros, y que era el nacimiento del nuevo Estado moderno basado en una constitución liberal, que significaba el que el rey estaba sometido al poder, no podía hacer lo que querían a su antojo, como se había venido haciendo a la Edad Media, sino estaban sometidos al poder de la nación. Entonces se llamaban los reinos, y que eran en definitiva los que propusieron una especie de constitución que era en definitiva los capítulos del reino. O sea, que estaban asustaditos, ya lo creo, con razón. El pueblo, decías, tuvo que bajar un poco las orejas. Bueno, en Medina del Campo ya sabemos que después de Villalar y caer en destrucción la ciudad, pues ellos entregan 600 escopeteros, ¿no?, al ejército del rey para luchar contra los franceses en Navarra. Y ocurre igual en casi todas las ciudades. Lo que ocurre es que prevalece un pozo de recuerdo de aquello que subyació en ese momento, de aquella rebelión contra una forma, como tú bien escribes en tu ese libro por ahí. Por aquí, lo que pasa es que lo he puesto al recuerdo porque esta lluvia que no había venido para apagar el incendio de Medina. Sí, que no sorprende en Segovia. Pero en agosto no llueve. Ahí está la ley perpetua de Ávila. Fundamentos de una utopía. Claro, esa idea que subyacía ahí, pues bueno, efectivamente prevalece de alguna manera en el espíritu rebelde de segovianos, de toleranos, de abulenses, ¿no?, pero también de medinenses, ¿no? Y seguimos recordando aquello, bien equivocados probablemente, celebrando la derrota de Villalar o la destrucción de Medina, pero por lo menos sigue ese recuerdo, ¿verdad, Joaquín?, de que algo ocurrió, de que un proyecto de una realidad que no se llegó a conseguir existía en aquello, ¿no? Y por lo menos seguimos diciendo que somos comuneros. Sin duda. Joaquín, pero ¿utopía sigue siendo una utopía o hemos traído de aquellas bases jurídicas algo que en nuestro tiempo nos mantiene? Ortega decía, caminemos hacia lo imposible. Toda utopía es real si la voluntad es lo suficientemente grande. La utopía permanece, fue utopía en ese momento concreto histórico, porque era prácticamente imposible que un grupo relativamente heterogéneo, de pequeña nobleza, sobre todo de gente que trabajaba en las industrias, en la industria de la lana en concreto en Segovia, etcétera, pequeños comerciantes, se alzaran frente al poder más grande y más importante constituido en la época, al principio del siglo XVI. Era una utopía entonces, pero la idea que subyace tiene una actualidad enorme. En ese sentido no es una utopía, es un anticipo de lo que tendría que llegar a ser, y llegó en el Reino Unido, entonces en Inglaterra en 1648, en 1776 en Estados Unidos y en 1789 en Francia. ¿Qué es lo que hicieron los castellanos de aquella época? Pues anticiparse, porque fueron unos entusiastas pioneros de lo que es un proyecto constante de la civilización humana, que es el intento de someter al poder constituido a la razón y a la justicia. Eso fue. ¿Qué nos aporta como comunidad, vamos a decir como comunidad autónoma, a celebrar aquella derrota de Villalar? Bueno, hay un cierto contrasentido, pero celebrar una derrota en principio lo es, ¿no? Lo que acabamos de comentar, pero sin embargo estamos conmemorando, y eso es importante, que hubo 3 personas que fallecieron allí, que fueron ajusticiados, si es que puedo utilizar la palabra justicia respecto de aquel hecho criminal del 24 de abril de 1521, y que son gentes que lucharon por la libertad, por los fueros, por la justicia y por una sociedad mucho más justa y muy avanzada. Entonces estamos recordando no una derrota, sino que allí se sacrificaron aquellas personas que fueron grandes, de los más ilustres, de entre los ilustres de España. No sé si te parece o no adecuado el título de este episodio que le hemos llamado La plazuela del sacrificio, y yo no sé si ese sacrificio, Eduardo, tú qué opinas también, os pregunto a los dos, ¿sería posible pensarlo en este tiempo, el sacrificio de una ciudad por otra, cercana, pertenecientes a la misma comunidad? Bueno, antes lo hemos comentado en Medina, ¿no? Es decir, las gentes que sufren, mueren, por ejemplo, en Mariupol, allí en Ucrania, están sacrificándose para defender una idea de nación como es Ucrania frente a una invasión rusa, ¿no? Es decir, siempre existe la posibilidad de defender no una idea, sino una realidad, un sentimiento frente a una opresión o una agresión. Yo creo que desde ese punto de vista, aunque miramos siempre hacia el pasado con envidia, porque pensamos que el presente carece de realidad o carece de calidad, seguimos siendo humanos y seguimos defendiendo al final lo que creemos que es justo. Así, totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que recordar lo que fueron siempre los comuneros, porque forma parte de nuestro imaginario colectivo ya en el siglo XVI. Somos lo que fuimos, seguiremos siéndolo y lo que permanecerá, y si hemos llegado hasta aquí en lo mejor, no, en lo peor es gracias a gentes como las que dieron la cara por la libertad del reino, de los reinos de León y de Castilla, nada más y nada menos que en 1520. Aquellos pioneros de la libertad, entorchados de la ilusión y el futuro, para decir, basta ya, enterremos de una vez por todas la Edad Media y creemos una nueva sociedad abierta en la que todos somos iguales. Tenemos que homenajear desde luego a los comuneros
comuneros siempre en todo lugar. Somos comuneros, porque ser comuneros, aparte de los orígenes que nos podríamos remontar a las viejas comunidades de Castilla, ¿no? Pero ser comuneros en todo significa hacer comunidad. ¿Qué es hacer comunidad? Hermanarse unos con otros, ser hermanos, las hermandades de Valencia. Sí, en definitiva, ser hermanarse para conseguir un objetivo común y para que la igualdad, si no se realice de una manera inmediata, pero al menos nos acerquemos un poquito más a ella. Por eso tenemos que reivindicar siempre la idea de los comuneros. Sí, señor. Y lo reivindicaron los segovianos. Está en esta carta que escribió la ciudad de Segovia a la ciudad de Medina, diciendo, al final, fijaos lo que digo, por cierto, que pues Medina se perdió por Segovia, que Segovia no quedará memoria, o Segovia vengará la injuria de Medina. Y lo intentaron por todos sus medios, y la injuria fue vengada al menos de manera intentada, porque todo el pueblo de Segovia, todo el pueblo, quitando 3 o 4 que estaban un poquito escondidos, empezaron a asomar la patita a partir del mes de enero de 1521. Pero cuando se escribió esto, que fue en agosto de 1520, todo el pueblo de Segovia ya no era esto una revolución popular como lo fue originalmente, era casi una revolución en sentido moderno, ¿no? En sentido contemporáneo, quería decir. En aquella época, podemos decir que en 1520, en el mes de agosto, toda Segovia estaba levantada en armas frente a los realistas. Qué lujo, Eduardo, acabar con Joaquín. Este trabajo tiene estos lujos. A la espalda tenemos a Juan Bravo. Enfrente de su casa, y yo creo que nos debemos ir a tomar un vino, ¿no? Sí. Para terminar el programa. No sin dejar de reiterar y recordar nuestra admiración y que señor. él es nuestro verdadero símbolo. Sí, si Andrés señor. Laguna es el símbolo de la política de Segovia y Domingo de Soto el símbolo de la ciencia y de la filosofía y del derecho, este hombre es el símbolo de la valentía y de los valores cívicos y sociales de nuestra tierra. Como siempre, placeres de este programa de Historietas de Segovia, en un rincón espectacular, decía yo, que tú conoces bien. Sí. Aquí pasas muchas horas de trabajo, de estudio, de reflexión. Y de vida, y de familia, y de todo. Pues esta es mi casa, la casa de mi mujer, muy cariñosa y me deja entrar sin... De hecho, tengo una llave. Y aquí vivo, sí. En una casa del siglo XVI. Además, alguien como Antonio Ruiz, que desde luego sabe mucho de esto, la dató a principios del siglo XVI, es contemporánea de la revolución de las comunidades, y precisamente por la característica que tienen los capiteles, que solo pues se cincelaron de esta manera, fueron tallados pues en el primer tercio de ese siglo. ¿Sí? Yo creo que nos queda algo que saber, Eduardo, todavía. Hemos estado en Medina, hemos estado aquí con Joaquín en Segovia, pero después del incendio provocado de Medina, de que decía yo, el pueblo tuvo que agachar un poco las orejas y aguantar, ¿qué pasó? ¿Qué responsabilidades hubo por los daños, que fueron muchos materiales allí? Bueno, pues parece mentira, ¿no? Parece increíble, ¿no? Que dices, pues nada, pues ardió la ciudad. Quedó en nada y ya está. Pues no, porque afortunadamente esto que hacemos los españoles, esta actitud tan quijotesca que se dice, ¿no? De luchar con la idea por defender esa idea, ¿no? Pues tenemos que recordar a Francisco Pérez de Vargas. Francisco Pérez de Vargas era alcalde de la Real Chancillería de Granada, justo en estos momentos, ¿no? En que se produce la destrucción de Medina y que se produce, bueno, la rebelión comunera. Bueno, él era, pues digo, alcalde de la Real Chancillería de Granada, y es que era de Medina del Campo. Entonces él no pudo soportar que aquello quedara impune y inició una querella contra Antonio de Fonseca, en concreto, y contra Gutiérrez Quijada, que era el corregidor de Medina en el momento del incendio. Y les llevó a juicio y ganó el juicio y se les condenó a responder con sus bienes de la destrucción de aquella ciudad. Que llegaran a pagarlo, esa es otra historia muy diferente, ¿no? Pero que hubo una persona que, derrotada la comunidad, derrotada la rebelión comunera, puso un pleito por el crimen y la injuria de Medina, y ese señor hay que recordarle igual, ¿eh? Y lo ganó. Y lo ganó. ¿Brindamos por los comuneros? Brindamos, por supuesto. Pedimos a Vero que se venga con nosotros, que ha disfrutado también de este programa y nos lo ha hecho visualmente muy atractivo con esta divulgación. Pues brindamos por los comuneros en este día. Gracias por recibirnos, Joaquín, en tu casa. Gracias por acompañarnos en el... ¡Viva la rebelión! ¡Vivan los segovianos! ¡Como mola Segovia, ¡Como mola Segovia! ¿Quién sabe si las cigüeñas han de volver por San